noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a la clase introductoria de hoy con el tema Evaluación integral del paciente renal, el rol estratégico de los exámenes complementarios. Este webinar llega gracias a Exam Latam y la Universidad Nacional Siglo XX. Esta clase será dirigida por el doctor Fernando Rodrigo Morales Martínez, quien es médico de profesión. Entre sus posgrados más destacados podemos resaltar especialidad en medicina familiar, especialidad en nefrología, con mención trasplante renal, diplomado en organización en aula, diplomado en IA aplicado al aprendizaje, entre otros. Cuenta con amplia experiencia en docencia y desempeño en el área. Doctor, bienvenido. Le damos paso para la presentación del tema. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Vengan todos ustedes a este espacio para impartir conocimientos. Es muy importante y pues ustedes se van a ir dando cuenta a medida que pasen las clases que van a tomar, todo el conocimiento que van a recibir, ya que en particular nuestra especialidad tiene mucho que ver con la parte analítica, con la parte clínica, sin desmerecer pues que también muchas veces algunos podemos tener algo de intervencionismo. Pero pues es muy importante como tal la presentación que hoy se va a dar, ya que orienta mucho y hace coordinar, ayuda a orientar muchas veces en cuanto a los exámenes complementarios que vamos a tomar en cuenta. Permítanme. Ok. Ya debemos tomar en cuenta, ya que si bien estos son sobre todo exámenes de laboratorio, ahí también se van a dar cuenta que hablamos algo de exámenes de gabinete, ya, pero pues no debemos nunca menospreciar el análisis clínico que cada uno de nosotros debe desarrollar. Ya, esto quiere decir que pues no podemos esperar básicamente que el examen nos dé el diagnóstico. La recomendación pasa por años, les diré, porque también a mí mis profesores me indicaban lo mismo, ¿no? Uno no debe esperar que el examen sea el que le dé el diagnóstico. En todo caso, uno ya debe postular, ¿no? Debe hacer el ejercicio clínico y, de acuerdo a esto, verificar mediante los exámenes de laboratorio, pues, y a medida que pasen el tiempo de ejercicio de la profesión, pues esto se va a ir puliendo y se va haciendo mucho más fácil para cada uno de ustedes. Ya en particular, pues este tema me parece de relevancia toda vez de que muchas veces se lo pasa por alto. Y pues es un documento legal, como ustedes se imaginarán, ¿no? Que sustenta muchas veces todo lo que nosotros queremos decir y lo que nosotros inclusive estamos representando como médicos. Entonces, son desde ya una herramienta valiosa. Se dice que en nefrología, pues la parte analítica, la parte de exámenes complementarios en general, representa casi un 30% del manejo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Ya esto pues nos ayuda a sostener mejor los diagnósticos y también pues hacer el seguimiento continuo, ya que muchas veces hay muchas patologías que si no es por los exámenes complementarios, sobre todo los de laboratorio que se van a presentar, pues nosotros no podemos tener un dato exacto, un límite o un discernimiento más claro de la atención de cada paciente. ¿Ok? Desde ya, pues el que nosotros seamos evaluados tanto internamente, es decir, que ustedes, por ejemplo, evalúen al docente, como también que desde otros escenarios puedan evaluar el trabajo, el conocimiento, el desempeño de cada uno de ustedes, pues
habla mucho de una buena práctica, y esto prácticamente también se puede dar, ¿no?, con los exámenes que uno puede primeramente postular con diagnóstico y sustentarlos con los mismos. Ya siempre hay que tomar en cuenta, y acá, como les mencionaba, va mucho el ejercicio de la profesión, que en el paso del tiempo sí nosotros vamos a poder, ¿no?, lograr enlazar cada uno de estos elementos que nos van a ayudar a reforzar más el conocimiento de cada una de las patologías a nivel renal. Ok, pero pues hay extremos, ¿no? O hay términos medios donde solamente el seguimiento nos va a ayudar, ¿no?, con, por ejemplo, una curva de creatinina, ¿no?, para dar un diagnóstico mucho más claro. Ya, pues hay muchos exámenes que pueden tener muy poca sensibilidad, pero mucha especificidad, ¿no? Por ejemplo, el examen general de orina es un examen que tiene, sí, mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Eso quiere decir que, pues, si bien nos puede hacer sospechar, por ejemplo, de una hematuria microscópica, la especificidad nos va a dar solamente, ¿no?, si nosotros hacemos otro tipo de estudios para complementar esto. Mucho más claro, mucho más reciente y común para el uso de cada uno de ustedes es la leucocituria y bacteriuria, que las voy a ir mencionando. No, pues esto no es igual a precisamente una infección urinaria. El estudio específico para determinar esta patología y por ende también direccionar el tratamiento de lógica va a ser el urocultivo, ¿no? Entonces, estos datos nos ayudan, sí, a comprender inicialmente cómo debemos abordar el tema. Ya es muy frecuente, ¿no?, pues que uno pueda hacer falsas interpretaciones, sea a favor o en contra de una enfermedad, siempre y cuando ésta no tome en cuenta ciertas condiciones para que se pueda elaborar la misma, que se pueda tomar la misma, ¿no? Como por ejemplo el ayuno, el horario de realización. Un ejemplo claro es la muestra de orina, ¿no? En una orina de 24 horas, pues pueden sobre todo haber varios errores que nos pueden hacer interpretar de una manera errónea, y sobre todo cuando está en estos límites no muy claros, de los que pues, cualquier laboratorio nos va a decir valores de referencia, ¿no? Uno debe sospechar que quizá esta muestra no se ha tomado de buena manera, ¿no? Otro ejemplo claro es el examen de orina, como les voy a ir comentando, ¿no? Entonces, puede que la muestra, por ejemplo, no esté bien conservada, ya que, por ejemplo, una muestra de orina, si pasa mucho tiempo antes de hacer el análisis, por decir, se recolecta a las 5 o 6 de la mañana y uno quiere llevar la muestra al mediodía o a las 2 de la tarde, pues existe un sobrecrecimiento bacteriano de concepto, y por ende, pues esa muestra no es favorable para analizarla desde el punto de vista de un examen general de orina, ¿no? Y lo mismo, si nosotros hacemos una recolección de orina de 24 horas, ¿no?, y en esa recolección de orina de 24 horas pedimos un cultivo, probablemente haya un crecimiento bacteriano, pero no es la manera en la cual uno debe interpretarlo. La recolección de orina de 24 horas tiene, ¿no?, una indicación específica, ya que en esta podemos hacer varias mediciones. Empecemos por un dato bien sencillo, ¿no?, que es el volumen de eritrosedimentación. Ya, en todo caso, tiene, sí, mucha sensibilidad, pero es muy poco específico. Como bien mencionaba, no podemos directamente llevar a un paciente a un X diagnóstico solamente con el volumen de eritrosedimentación. Estas son las razones por las cuales, por ejemplo, puede estar acelerado y pues haciendo suponer que puede tener más de una razón, ¿no? Desde una infección severa tipo sepsis, pasando pues por enfermedades inmunomediadas como la artritis o el lupus eritematoso o el mismo cáncer.
Pero más allá de estos, pues sí podemos esperar que en un síndrome nefrótico también exista, ¿no?, un volumen de eritrosedimentación alterado. Ya, en todo caso, pues el volumen de eritrosedimentación sí nos ayuda a interpretar con estos diagnósticos, pero vuelvo a repetir, ¿no?, uno tiene que todavía hacer el ejercicio diagnóstico para encontrar el diagnóstico. Otro dato que siempre es bueno comentarlo son los episodios de hipoglucemia, sobre todo en los pacientes en enfermedad renal crónica, ya que estos datos de hipoglucemia, por un lado, ¿no?, como ustedes saben, síntomas de neuroglicopenia, hablamos de alteración del sistema nervioso central, como desorientación, alteración del estado de conciencia, déficit motor, convulsiones, coma y hasta la muerte. Antes de esto, ¿no?, la frialdad o la sudoración fría, muchas veces asociada a la desorientación, clásicamente nos han enseñado que son datos de hipoglucemia. Pero hay que tomar en cuenta que los pacientes renales no siempre van a tener todos estos datos. En todo caso, pueden ir al otro extremo, ¿no?, de hiperexcitabilidad, agresividad, y todo esto está referido a un episodio de hipoglucemia. Hipoglucemia en el sentido, como bien ustedes comprenderán, cuando encontramos una glucemia por debajo ya de 70 miligramos de decilitro, podemos ya hacer el diagnóstico per se. Pero pues acá va, por ejemplo, ahí en el cuadro amarillo, ¿no?, les voy mostrando que es muy típico que los pacientes diabéticos de larga data que ingresan a hospitalización por el servicio de urgencias en el contexto de un cuadro hipoglucémico, no se haya tomado en cuenta el valor de creatinina, y por ende, pues no hayan advertido que este paciente ya estaba en una enfermedad renal crónica grado 3B para abajo, 4 y 5. ¿Esto qué hace? Pues de que haya un modo de recirculación de los antidiabéticos orales y posiblemente inclusive de hipoglucemias muy, muy profundas, ¿no? Y de larga data, 48, 72 horas, 94 horas que los pacientes pueden estar en hipoglucemia solamente por haber omitido, ¿no?, o nosotros no haberles orientado a los pacientes que en una evolución de nefropatía diabética con una enfermedad renal crónica, como menciono ahí, en grado 3B y 4, ¿no?, y 5 desde ya, pues ya no se puede usar estos antidiabéticos. Inclusive hay que ir ajustando, ¿no?, hay que ir ajustando los valores o la dosis de insulina que debes recibir, porque un episodio de hipoglucemia en el contexto de una enfermedad renal crónica, pues nos hace indicar, por un lado, que posiblemente ni siquiera ya necesite una dosis de insulina, menos antidiabéticos orales, pero por el otro lado también que la enfermedad renal crónica ya se ha instaurado y posiblemente inclusive ya tenga, ¿no?, algún nivel para pensar en ingresar a hemodiálisis. En otras palabras, muchos eventos de hipoglucemia, estimados doctores y todo el público presente, ¿no?, muchos episodios de hipoglucemia, si ustedes se encuentran o tienen el dato al hacer la anamnesis de un paciente en enfermedad renal crónica, pues hagan, ¿no?, el ejercicio simplemente de pedir una creatinina y posiblemente se encuentren con valores elevados que ante el cálculo de filtrado glomerular ya estemos hablando inclusive de un grado 5 de enfermedad renal, ¿no? Y por ende, pues los medicamentos deban ser o ajustados o omitidos directamente. Ok, esto pasa ¿por qué? Porque regularmente en un paciente en enfermedad renal crónica, la poca producción de insulina aumenta o alarga su vida media, ¿ya? Y por ende, pues muchas veces ya no se necesita más que un control de alimentación. ¿Ok? Existe, pues, como ahí también se menciona, una alteración, una reducción de la gluconeogénesis a nivel renal también, ¿no? Pero normalmente estos pacientes, sobre todo en su evolución, tienden a hacer periodos de ayuno prolongado, ¿no? Estados de depresión que hace que ingresen
periodo inclusive de una huelga sin ellos precisamente proponerla. Simplemente pues el estado depresivo los puede llevar a esto. Y si siguen consumiendo una medicación, pues de lógica es más fácil que puedan llegar a este tipo de episodios. El tratamiento pues es relativamente sencillo, ¿no? El hacer la deposición con ampollas de 50 o de 30% de hipertrosa, pero pues el afán no solamente es ese, ¿no? Sino de que todo paciente, cuando ya ingresa previa medición de filtrado glomerular a estos grados de 3B o 4, pues debe ser evaluado por nefrología y posiblemente ya hacer los ajustes necesarios en el tratamiento como tal. Bueno, acá va otro aspecto que siempre es bueno comentarlo, ya que la glucosuria se puede presentar evidentemente en un paciente diabético, como, bueno, para hacer recuerdo, ¿no? Resulta que existe un umbral de absorción a nivel del túbulo contorneado proximal. Ese umbral de absorción, en el caso específico de la glucosa, también lo tiene el sodio, ¿no? También lo tiene el calcio, el fósforo, ¿no? Es de 180 miligramos decilitro en sangre. Cuando supera este valor de 180 miligramos decilitro, pues evidentemente podemos esperar encontrar glucosuria en una muestra de orina. Esto como tal tiene sus diagnósticos diferenciales. Este es el concepto de fondo por el cual en la antigua Grecia, por ejemplo, hacían el diagnóstico de diabetes probando la orina, ¿no? Si este tiene un sabor dulzón, pues el diagnóstico ya estaba prácticamente instaurado. Otra cosa es que no sabían en ese momento, sino hasta el siglo pasado, ¿no? De tratamientos tipo insulina. Antes de eso, pues los pacientes morían. Pero pues sin salirnos del tema, pues si ustedes se dan cuenta, hay otras razones por las cuales un paciente puede presentar glucosuria, desde tubulopatías, que son alteraciones genéticas o de nacimiento, como el síndrome de Toni-Falconi, que es uno de estos, ya en el cual pues el paciente tranquilamente puede presentar no solamente la representación de glucosuria, que esto pues uno puede mandar a buscar. Generalmente son personitas que su relación pondoestatural queda muy mermada, ya que hay también una hipercalciuria, existe una acidemia y una aciduria en estos pacientes, y pues esto hace que la calcificación de los cartílagos de crecimiento se produzca mucho más antes, ¿no? de la juventud en todo caso, y pues sean personas que no crecen básicamente, ¿no? Son personas pequeñitas, ¿no? Y eso pues normalmente los pediatras lo manejan de mucho más detenimiento. Igual todo el equipo de pediatría que puede llegar a ver, ¿no? Un paciente con baja talla, pues se puede pedir este tipo de exámenes, ¿no? Desde un examen simple de orina, pasando por acidificación de orina, ¿no? Y niveles de creatinina, niveles de calcio, gasometría arterial. Pero pues claro, es siempre una tortura para un niño, sobre todo cuando está al año, a los 2 años, a los 5 años, pero muchas veces uno debe tomar en cuenta este dato. Ya, claro que en la insuficiencia renal crónica también se presenta esto, y hay otro dato antes inclusive de la insuficiencia renal crónica, que es el famoso uso de diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? Ketorolaco, indometacina de manera continua. Díganme ustedes si en su práctica diaria han escuchado o inclusive ya han usado el esquema de 3 dosis de diclofenaco sódico más cianocobalamina, vitamina B12 para dolores musculares, ¿no? Si esto se animan a indicar por más de 5 días, casi ya estamos a riesgo de producir una nefropatía. Y, por ejemplo, si un paciente, ¿no? Con la ignorancia supina que pueden pues, cometer el error de consumir AINES de manera crónica o permanente, evidentemente es más fácil de poder encontrar
como un apoyo diagnóstico una glucosuria, que esto sí tiene más especificidad que sensibilidad. Estimados doctores, de todos modos, de todo lo que estoy hablando, estoy siempre presto a escucharlos si es que quisieran intervenir para hacer alguna pregunta. La idea de esta clase en particular no solamente pasa por promocionar la especialidad, no pasa por que podamos interactuar, podemos y desde acá, desde donde yo me encuentro, poder compartir el conocimiento que me toca para pues la mejor atención a la población, sobre todo boliviana, sino potosina. Ya, bueno, las litiasis cálcicas, ¿no? Es otro tema en el contexto, por ejemplo, de una ecografía que puede hacer ya un diagnóstico. La ecografía tiene casi repartido tanto en sensibilidad como en especificidad, ya sobre todo cuando son litiasis de por lo menos 0,3, entre 3 hasta 5 milímetros, sí se van a poder evaluar, ¿no? Mediante un estudio de este tipo, ecografía, una ecosonografía, pero pues baja mucho su especificidad, ¿no? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, buscar el sitio donde está alojado el lito, ¿no? Imagínense ustedes que los uréteres son órganos prácticamente retroperitoneales, ¿no? Y pues al hacer una ecografía no siempre se va a poder evaluar por la interposición de varias estructuras, no el sitio específico donde pueden estar un lito o una piedra. Ya, pero pues si nosotros, por ejemplo, llegamos a hacer el diagnóstico en el contexto de un cólico renal, ¿no? Así calificado, apoyado por un lado en la ecografía, como les mencionaba, y pues sobre todo es una de las causas de hematuria frecuente, pero en el contexto, reitero, de una litiasis renal, ¿no? Pues nosotros desde ahí ya podemos comenzar a hacer el diagnóstico. Como mencionaba, el síndrome de Fanconi presenta hipercalciuria, ¿no? Inclusive con calcificaciones renales importantes, que ahí pasa inclusive por el tema de nefrocalcinosis, ¿no? Que son escenarios, episodios extremos muchas veces. Ya, pero pues uno llega así a hacer el estudio de la composición de una piedra, ¿no? En esto, estimados oyentes, ¿no? Pues normalmente una piedra tiene un núcleo que es de calcio, todos son núcleos de calcio, pero tiene una envoltura que es en la cual nosotros basamos el tratamiento. Si evidentemente acá, como dice en la lámina, se determina una litiasis por oxalato de calcio, existe un tratamiento con hidroclorotiazida o con citrato de potasio. Ya, pero para esto es donde también mencionaba uno de los momentos donde nosotros solicitamos exámenes en orina de 24 horas, precisamente para hacer la medición de niveles de calcio o calciuria, niveles de fósforo, niveles de sodio y niveles de potasio, ¿no? Con todo esto sí podemos indicar la composición de la piedra. Y bueno, de hecho, pues recomendación, si en algún momento ustedes tienen un paciente que logra rescatar, que no es fácil, logra varón, mujer, que rescate la piedra, no la tienen que desechar. Aunque pase una semana, un mes, esa piedra se puede mandar al laboratorio para esperar que nos digan la composición y claro, de acuerdo a eso, pues el tratamiento se realiza. Hay que tomar en cuenta, por otro lado, que la litiasis renal en general, pues es un cuadro crónico. Ya eso no vamos a poder omitirlo del todo, pero sí hay varias formas en las cuales uno puede prácticamente sobrellevarlo el resto de la vida, ¿no? Sobre todo si son las litiasis pequeñas, ¿no? Las de menos de 5 milímetros, que ha presentado, qué sé yo, un episodio, 2 episodios de cólicos renales, pero que no hay datos de nefrocalcinosis, no hay alteraciones de función renal, pues esto
es relativamente llevadero, por así decirlo, con varias recomendaciones que nosotros les damos. Un aspecto específicamente, si se trata de litiasis cálcica, que muchos cometen el error, también dentro de la jerga médica, es de que piensan que uno con litiasis ya debe de eliminar todos los alimentos ya que lleven calcio. Pues no es así. Ya antes de esto, pues a mí me ha tocado una vez ver una persona que a fin de acelerar la consolidación de una fractura ha empezado a tomar pastillas de calcio, ¿no? Citrato de calcio, si mal no estoy. Esa persona pues ha logrado no solamente evitar de que, porque el calcio no se fija de esa manera, no es igual a que pueda ayudar al mayor fortalecimiento óseo. Lo que ha producido es una litiasis cálcica. ¿Ya? Y por ende, pues tanto la reposición de calcio o la omisión directamente en la dieta de todos los alimentos que puedan ser naturalmente fuentes de calcio no es la primera opción que uno toma, ¿no? En el momento del manejo. Otro aspecto a tomar en cuenta son los niveles de ácido úrico, ya que muchas veces está en relación, inicialmente, inclusive antes de una enfermedad cardiovascular, si inclusive podríamos tomarlo así, a un cuadro de policitemia. Los cuadros de policitemia, ya, o también llamados eritrocitosis secundario de la altura, en las personas que vivimos por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, pues podemos sí, paralelamente, encontrar pacientes que comiencen a hacer la elevación de ácido úrico. Como ustedes comprenderán, la mayor parte de los pacientes que tienen una elevación de ácido úrico, ya uno debe entender que son pacientes metabólicos, y por ende, pues son pacientes que necesariamente hay que hacer el seguimiento de la hipertensión arterial, ya que si esta está asociada, valga la redundancia, pues aumenta el riesgo cardiovascular, decimos así. ¿Ya? En el cuadro amarillo, ustedes, como también conocen, se van a dar cuenta que existen varios alimentos que están dentro de la restricción de la dieta, sobre todo cuando ya se instala un cuadro de hiperuricemia. La hiperuricemia como tal va a incrementar la renina, por ende, pues hay mayor vasoconstricción y va a ser refractario al efecto del óxido nítrico como un efecto de vasodilatación. Por ende, generalmente un paciente con hipertensión arterial, reitero, uno de los exámenes complementarios que hay que solicitar como química sanguínea son los niveles de ácido úrico. ¿Cuáles son los medicamentos que también pueden elevar el ácido úrico? Si ustedes se dan cuenta, paradójicamente ahí están los dos primeros que son diuréticos. Ya inclusive en estos deberíamos tomar en cuenta a la hidroclorotiazida también. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está, perdón, como prácticamente todos los grupos de diuréticos, entre tiazidas, diuréticos de asa o ahorradores de potasio, sino también los osmóticos como el manitol, pueden todos estos elevar el ácido úrico y por ende uno debe tomar en cuenta. Y hay otras razones más como las ven ahí. Ok, ahora aterrizamos en uno de los manejos de mayor frecuencia para hacer el análisis. Deben tomar en cuenta, estimado auditorio, que el decir una infección urinaria son palabras muy cercanas a un cuadro generalizado, un cuadro séptico, Por ende, pues y por ende también a la muerte, como ahí menciona la primera línea de la lámina. Pero pues esto uno debe tener la práctica frecuente para hacer el diagnóstico como tal, ya que infecciones urinarias, bien saben, por la anatomía genital femenina, pues el género femenino
desde que nacen hasta que se van de este mundo, siempre van a estar expuestas a cuadros de infecciones urinarias, y estos inclusive tender a la cronicidad si uno no hace el manejo adecuado. No así en los pacientes varones. No, igualmente, si uno comienza a entender por la anatomía y la progresión del Escherichia coli como uno de los principales gérmenes que producen casi en un 90% de las infecciones urinarias, que es de ubicación o de localización intestinal a nivel rectal en la eliminación de las heces de manera regular, ¿no? Esa progresión hacia la vía urinaria, hacia el meato urinario, es difícil que se pueda presentar en el género masculino, mas no imposible, ¿ya? Por ende, pues uno debe tomar en cuenta no solamente el hecho de esperar encontrar, ¿no?, en el sedimento urinario una leucocituria por encima de 10 células por campo, o una presentación de bacterias, ¿no?, en forma moderada o en gran cantidad, ¿no?, como se menciona. Son más sensibles los datos de presentación de esterasas leucocitarias, como de presentación de productos citoplasmáticos de los leucocitos, así determinado. En la mayor parte de los exámenes en los laboratorios no se los determina, ya acá en Bolivia, ya así como también la presencia de nitritos, que eso sí es más frecuente, ¿no? La formación de nitritos como tal en una muestra de orina que se ha recolectado como primera orina de la mañana, ¿no? Sí tiene mucha sensibilidad y también, pero más especificidad para decir que sí hay una infección urinaria, aunque no tenga una leucocituria muy importante. ¿Ok? Entonces, las esterasas leucocitarias, los nitritos, la presencia de nitritos y la presencia de piocitos son los tres elementos que uno sí puede sostener, y claro, por detrás la leucocituria y la bacteriuria, ¿no?, como datos para dar el diagnóstico de una infección urinaria. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos en los cuales las infecciones urinarias sí deben ser desde un inicio, por ejemplo, en una presentación, ¿no?, atendidos, ¿no? Ya que pues el hecho de que haya una infección urinaria recurrente, persistente en un embarazo, claro, lleva a la posibilidad inclusive de pérdida neonatal, ¿ok? Por ende es un riesgo, y por eso es que en el examen de rutina al inicio de la atención de controles prenatales debe estar un examen simple de orina, ¿ok? ¿Es un problema en los niños? Sí, evidentemente. En la edad pediátrica no debería llegar a una infección urinaria a hospitalización. Si un paciente en edad pediátrica, reitero, llega a una hospitalización en el contexto de una urosepsis, por ejemplo, lo que debe complementarse, aparte de hacer el cultivo de orina, inicialmente el examen general de orina, pasa por estudios de imagen. Mínimamente debe tener un estudio ecográfico que nos diga la silueta de ambos riñones y la vía urinaria, ¿no? Que es más difícil a un niño de 5 años someterlo a un estudio tomográfico, ¿no? Eso es lo que recomiendan los pediatras de manera rutinaria, pues que sobre todo en el contexto y la anamnesis y el antecedente de un cuadro de internación por urosepsis, debe ese niño tener un estudio de imagen para alcanzar a verificar que la conformación anatómica no está alterada. Ok, desde ya, pues todo lo que pueda alterar más la función renal puede aumentar evidentemente algunos marcadores como la creatinina, por ejemplo, en el contexto de una enfermedad renal crónica. Y esa es una práctica que regularmente nosotros hacemos, ¿no? Si hay una infección urinaria en un paciente que tiene un filtrado glomerular, por ejemplo, entre 9 a 11, y encuentra una enfermedad urinaria por un germen BLE, ya, o formador de beta-lactamasa, pues si logra tratar esa infección urinaria, posiblemente podamos esperar
que mejore también el filtrado glomerular y por ende, pues evitar que este paciente ingrese de una manera más abrupta o rápida a un tratamiento de hipoterapia de reemplazo de función renal. Ok, entonces, otro dato para tomar en cuenta es la hematuria. La hematuria, estimado público presente, pues tiene muchos contextos y no es igual a infección urinaria. Como hace rato mencionaba, pues la litiasis renal da una especificidad para decir específicamente el diagnóstico, inclusive sin tener un estudio ecográfico. Ya, pero pues una hematuria en el contexto de hipertensión arterial en un paciente menor de 20 años, eso supone una enfermedad glomerular y por ende pues hace que el examen de orina tenga mucha validez. Es decir, que no es tan fácil hacer el diagnóstico de una infección urinaria, ¿no? Y hay varios aspectos que uno debe tomar en cuenta. Bueno, doctor, pero ¿qué pasa si de verdad parece una infección urinaria? Bueno, pues inicie tratamiento antibiótico y previamente haga una toma de muestra para urocultivo, ¿no? Y mientras se está haciendo el tratamiento, se está cocinando, vale el término, para que ver el crecimiento bacteriano e identificar la sensibilidad, ¿no? De acuerdo al antibiograma. Entonces, algo como mencionaba que tiene poca especificidad es la leucocituria en el examen general de orina. ¿Por qué? Y ahí va las recomendaciones. Normalmente, pues la muestra de orina debe estar recolectada, ¿no? La primera orina de la mañana se prefiere por este hecho de que va a haber por la temperatura corporal a nivel de la vejiga, tal vez si hay una infección urinaria, un crecimiento bacteriano y producción de nitritos. Ya por ende es mejor la primera orina de la mañana, primer lugar. Segundo lugar, en el caso de los varones no se necesita grandes maniobras, preparaciones previas, ya, pero sí, pues que la piel del glande como tal no toque los bordes del frasco de orina, que de hecho debe ser estéril, ¿no? Y que pues básicamente con 1/3 del frasco es suficiente, ya, para que pueda ser una muestra representativa. Es un poco más complejo en el caso de las mujeres, ya esto hablamos de una orina obtenida por chorro medio, ya que pues esa orina tiene que ser, perdón, y eso me olvidaba, igual en los varones, tomando en cuenta que va a haber quizá un sobrecrecimiento en el meato urinario, sino en la uretra, tanto en varones y mujeres. Entonces, siempre primero se debe eliminar el primer chorro de orina antes de hacer la recolección. Me olvidaba, eso es en varones y mujeres. En el caso de las mujeres, un aseo simple con agua tibia, la separación de los labios mayores, el desecho del primer chorro de orina y cuidar de que la piel no entre en contacto con los bordes del examen de orina son las recomendaciones para una buena recolección. Más allá, pues el hecho de que esa muestra pueda ser entregada rápidamente al laboratorio también ayuda, ¿no? Ya que pues el sobrecrecimiento bacteriano después de 1 hora, digamos, se puede esperar. Sí, en el momento de hacer el transporte, si uno está muy lejos, puede inclusive refrigerar la muestra, ¿no? Llevar una caja de plastoformo con hielos y de esta manera lograr el transporte. Inclusive así, en el extremo puede esperar, dice la literatura, hasta 2 horas. Pero es preferible que en la primera media hora ese examen de orina ya esté en laboratorio para el análisis respectivo. Ya, como bien mencionaba también, pues va a haber falsos positivos en el contexto de leucocituria, por ejemplo, si existe una vulvovaginitis, o en todo caso también si hay una glomerulopatía, sobre todo, como mencionaba también, cuando existe hematuria. Una triada clásica, perla para cada uno de ustedes, que inclusive en algún momento ha sido hasta motivo de pregunta de examen para las residencias, que por cierto ya va a ser, perdón, es la triada para ya postular como sensible, no específico,
de una tuberculosis renal. La piuria, abacteriuria más hematuria son datos ya para sostener este diagnóstico y por ende pues ya luego complementar con el cultivo para bacilos de Koch, ya que dura hasta 60 días, ya, y también ahora hay muestras otros métodos para hacer el diagnóstico, ya, pero con esto ya esa triada, como les digo, en una muestra de orina de piuria, abacteriuria y hematuria, nos dan el dato específico de una tuberculosis renal, por ejemplo, que de hecho, ¿no? Al decir piuria estamos hablando también de leucocituria. Ahora bien, la dislipidemia nos puede dar un dato a considerar. Por supuesto que sí, ya que la dislipidemia de manera persistente en el contexto inclusive de un síndrome metabólico, pues de lógica ya nos puede orientar a que esa ha sido una de las razones, la aterosclerosis, específicamente la razón de la alteración de función renal. Pero por el otro lado, ¿no? Acá dice como una epidemiología paradójica, muchas veces la hipercolesterolemia en el contexto de reducción del índice de masa corporal, ya sobre todo cuando un paciente está en diálisis, nos debe hacer notar, ¿no? Por un lado, que sobre todo el aspecto dietético no está muy bien llevado por el paciente, y eso inclusive lo podemos ver en el momento de la diálisis y en el estudio del filtro. Eso enfermería sabe muy bien diferenciar. Hay otras razones también, ¿no? Que podemos tomar en cuenta, ¿no? Como la reducción de la homocisteinemia y el hiperparatiroidismo, ya que ambos, además de la hipercolesterolemia, como mencionaba, pueden provocar una rigidez vascular. Por el otro lado, pues la dislipidemia en relación a niveles de creatinina que tienen tendencia al descenso, para nosotros no supone que está el paciente bien dializado. En todo caso, nos supone, probablemente añadido a otros datos, ¿no? Que existe ya un episodio de desnutrición en el paciente. Y como les mencionaba, pues las transgresiones dietéticas están en este contexto. Ya el tema de la coagulación es otro aspecto a considerarlo, sobre todo en los pacientes renales crónicos. Ya, si bien hay otros aspectos, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, que es materia de otro tema en glomerulopatías, ¿no? O el síndrome urémico hemolítico, uno para la hipercoagulabilidad y el otro para la hemorragia, ¿no? En el contexto de una shigellosis, por ejemplo. Ya hablando específicamente de un paciente en enfermedad renal crónica, existe un tema no muchas veces entendido, que es que hay una alteración, un aumento del tiempo de sangría en un paciente, ¿no? En enfermedad renal crónica, ¿no? Por aumento también de factores protrombóticos, como el que ahí se menciona. Por ende, pues la anticoagulación, por ejemplo, en estos pacientes muchas veces es muy errática o difícil de manejar. Con mayor razón si no está en la evaluación de expertos. Entonces, ahora bien, uno de los pilares fundamentales para estas clases, y todos ustedes nos enteramos, ¿no? De este marcador. Hay que tomar en cuenta que la creatinina no es un marcador específico que se produce a nivel del tejido renal. Ya la creatinina, como ahí menciona, es un metabolito de órganos o de elementos extra renales, ya específicamente de la masa muscular en su paso por el hígado. Cuando uno quiere ser mucho más sensible y específico para saber si está habiendo alteración de función renal, hoy en día, aunque todavía se nos resulta caro por los reactivos, hay otros marcadores mucho más sensibles que nos alcanzamos a hacer el estudio, sobre todo en el fracaso renal agudo, ¿no? Como la ENGAL, como la interleuquina 2, entre otros, hay como 6, ¿no? Pero el hecho es de que
si bien es bueno conocerlos, en la práctica estos no los podemos asumir y tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos dificultades para usar este método, este marcador, y hacer el cálculo de filtrado glomerular, sea por Cochrane-Gauss, por MDRD o CKD-EPI, ¿no? El MDRD desde el 2, 3, 4. El hecho sobre todo pasa cuando tenemos personas con una masa muscular alterada. Los fisicoculturistas manejan un nivel de creatinina mayor. Por ende, pues el hacer el cálculo de filtrado glomerular nos va a salir en enfermedad renal. Y por el otro lado, los pacientes desnutridos, los que tienen un cuadro de sarcopenia sobre todo, pues no van a poder encontrar, no vamos a poder ver una creatinina por encima de 0,9, 0,8, 0,5 inclusive, y si ustedes se dan cuenta, al hacer el cálculo de filtrado glomerular, pues nos va a salir que la función renal está casi al 100%. Para esto, pues debemos usar, ¿no?, el aclaramiento de creatinina. Ya, tomando en cuenta además que la creatinina tiene un porcentaje casi de un 2-3% que es absorbido a nivel de del túbulo contorneado distal. Por ende, pues no es tampoco el marcador ideal, pero pues es el más barato, es el más fácil de poder usarlo en la práctica diaria. La inulina, aunque es un método muy experimental, así llamado, ¿no? Pues sí podemos ver de que los niveles determinados en sangre son eliminados completamente a nivel renal porque no existe un periodo de absorción. No así con la creatinina, pero reitero que pues hay un porcentaje de absorción, ahí lo dice, entre 3 a 2%. Ok, hay que tomar en cuenta pues que este dato como tal no es el único, sobre todo de manera específica, por lo que les mencionaba, para hacer el diagnóstico. Para hacer la sospecha, posiblemente. Pero fíjense ustedes que todos nosotros, en la medida que pase el tiempo, sí existe anualmente una reducción de la tasa de filtrado glomerular, que esto pasa básicamente pues por la evolución de todos nosotros, ¿no? La aterosclerosis, por así decir, fisiológica, en la cual todos nosotros, llegada a una cierta edad, vamos a tener. No vamos a encontrar una creatinina a los 10 años, a los 15 años, igual a una creatinina a los 81 o 90 años de edad, ¿no? Y a eso se refiere. Se puede estimar ya un aumento de la creatinina en este valor, o del filtrado glomerular en este valor, de manera anual, de acuerdo, ¿no? O a partir de la cuarta década. Ya ahí pues claro, y es más fácil hacer el diagnóstico cuando se encuentra ese filtrado glomerular por debajo de 60. ¿Cuáles son los datos para tomar en cuenta? Ya y uno de ellos es básicamente para no subestimar esos valores de creatinina, porque un obeso puede tener una creatinina en 0,8 y tener una función renal por un filtrado glomerular que le da por encima de 90 ml/minuto y supuestamente estar normal. No es así, señores. Esto quiere decir que existe un periodo de hiperfiltración por aumento de la presión intravascular que va a hacer que se esté eliminando ese ratio de creatinina. Ya, y por ende, pues en la medida del tiempo, si esas personas obesas no reducen su peso ya en relación a su talla, pues de lógica, solamente por la obesidad pueden desarrollar una enfermedad renal crónica. No, la disminución de la masa muscular es más común en los pacientes con edad, pues para eso nosotros podemos tomar en cuenta otro dato. No, muchos médicos internistas nos mandan a los pacientes con una creatinina elevada, pero pues el hecho es de que la proteinuria, no, como el estudio que les había mencionado también, pues nos hace determinar si estamos frente a un paciente con enfermedad renal o no. Todas estas fórmulas son las que se pueden tomar en cuenta, aunque el Cochrane-Gauss, el MDRD y el CKD-EPI son los más fáciles de usar, ¿no? Hay una explicación
por cual en la enfermedad renal crónica no puede haber un aparente aclaramiento de creatinina, pero pues para esto sobre todo tomamos en cuenta en los pacientes que están en una desnutrición severa o en sarcopenia para realizarlos. ¿Existen algunos medicamentos que pueden incrementar la creatinina? Sí, que no precisamente quiere decir que están alterando la función renal, ¿no? Como el cotrimoxazol o la amiodarona. La cimetilina no hay mucho en el mercado, ¿no? De hecho, estos pueden disminuir la secreción de creatinina a nivel tubular, pero hay otros medicamentos como el losartán, el enalapril, los GIECAS y los BRAS, ya, o ARA2, ¿no? Cuando la creatinina está por encima de 4 o 5, sí podemos esperar que por un tema de evitar, digamos, la vasoconstricción, pues, ¿no? En la arteriola aferente, pues eso va a hacer que pueda advertirse una elevación de la creatinina. Por ende, la recomendación es hacer el switch, el cambio por otro antihipertensivo. Por ejemplo, ahí estoy mencionando estos tres que pues simplemente compiten por la eliminación de la creatinina. Desde ya, la urea, que tiene una relación 20:1, 1 de creatinina por 20 miligramos de cilitro de urea, no es la relación normal, entre 10 a 20. Ya puede ser, sí, un dato mucho más fiable, ya que por su peso molecular de 6 nanogramos es más fácilmente filtrable, no tanto por el poro de la vasera de filtración glomerular como por el poro de un filtro de hemodiálisis. Por ende, todos los estudios de evaluación de mejora o adecuación o calidad de diálisis pasa más que todo por la determinación de la urea. Desde ya la urea puede estar alterado por estos datos ahí cliqueados, como la ingesta proteica, el hipercatabolismo, la hidratación del paciente, ¿no? En esa relación 1 en 10, 1 en 20 que les había dicho con la creatinina. Inclusive uno ya puede postular si un paciente no está deshidratado o no, y por ende pues que sea una de las primeras opciones para el tratamiento. Ya sí, la urea nos sirve para hacer el control porque les había mencionado del peso molecular. La urea tiene un peso molecular de 6 nanómetros y la creatinina tiene casi de 12, ¿no? Y el poro, pues, no filtra, ¿no? Filtra, tiene de 15, ¿no? Entonces, puede llegar, sí, a hacer, a absorberse o filtrar la creatinina, pero en menor cantidad que la urea. Ya va a tomar en cuenta el estado de nutrición también, ¿no? Y el porcentaje de reducción de la urea, como les decía, es una manera de control dentro de la diálisis, si la diálisis se está llevando de manera adecuada, paralelamente a la indicación por el KTB en el caso de la diálisis. Ya, pero pues también en valores muy elevados son un criterio muy fuerte, está dentro de lo que llamamos compuestos urémicos, ¿no? Para que se pueda más fácilmente impregnar y producir convulsiones, ¿no? Gastritis urémica, ¿no? Osteodistrofia renal y demás. Ya, entonces, es un marcador, la albuminemia. Ya pasamos a niveles o determinación de proteínas. Ya la albúmina básicamente es la principal proteína, y la tenemos que entender así, en nuestro cuerpo, ¿no? Más que la globulina. Entonces, la albúmina sérica como tal se produce a nivel hepático. Ya la vemos disminuir en el contexto de un síndrome nefrótico, pero pues la hipoalbuminemia sobre todo nos hace tener un criterio de desnutrición en un paciente que lo tomamos en cuenta inclusive dentro de la diálisis. Ya, entonces en un síndrome nefrótico
disminuida, y bueno, en los pacientes obesos no podemos hacer un criterio específicamente. Ahí tienen ustedes en un recuadro, estos son los criterios para un síndrome nefrótico, pero igual para ustedes, para que lo puedan tomar en cuenta. Una proteinuria por encima de 3.5 gramos en 24 horas asociado a hipoaluminemia y dislipidemia son los criterios de síndrome nefrótico. Ya, entonces, la microalbuminuria, ya estudios en orina como tal, son sensibles no solamente para determinar, ¿no?, la alteración del filtrado glomerular o la alteración a nivel glomerular, como coloquialmente nosotros decimos, sino también ya la microalbuminuria ya se ha determinado como un factor de aumento de riesgo cardiovascular y que el paciente pueda sufrir más fácilmente episodios de infarto. Ya la excreción de albúmina por encima de 30 miligramos en 24 horas ya es un dato, y de microalbuminuria por encima de 30 miligramos por gramo, ya, y de macroalbuminuria por encima de 300. Normalmente en un examen simple de orina, algunas tiras reactivas llegan y el laboratorio nos reporta a veces 30 miligramos en decilitro de proteinuria, y eso pues hay que necesariamente constatarlo con una proteinuria o directamente, no una microalbuminuria per se, para hacer el diagnóstico. Estos datos son datos sí mucho más sensibles y recientes, digamos, para hacer el diagnóstico ya de una glomerulopatía. Ahí ustedes tienen ya el mapa de colores de la KDIGO, ya que es la entidad, la organización internacional que rige a los nefrólogos en cuanto a muchas guías que publica y que pues están hechos en poblaciones vastas de personas. Es importante mencionar este cuadro porque gráficamente, aunque tengamos, si ustedes ven en el cuadro de la izquierda, ya, a ver si tengo, ¿no? Por ejemplo, un filtrado glomerular que nos da entre 90 a 104 estaría en un cuadro verde, ¿ok? Pero si nosotros vemos en los cuadros del lado derecho, ya una mayor determinación de albuminuria, ¿no?, ya nos habla de mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Fíjense ustedes que calificado como un filtrado glomerular entre 90 a 104, pero si tiene una proteinuria por encima de 2 gramos, ya no supone de que el riesgo esté en color rojo y por ende el riesgo de enfermedad renal crónica ya se ha instaurado, ya existe. ¿Ok? Entonces un valor solamente de creatinina no hace la primavera, como quien diría, ¿no? Es en todo caso el análisis de niveles de proteinuria o albuminuria en este caso, lo que nos va a determinar si el paciente tiene criterios o no de alteración de función renal. Ya vamos terminando. Ya, pues, y luego vienen las consultas que ustedes quieran realizar. En el contexto de la anemia, también nosotros tomamos en cuenta, ya que la eritropoyetina, hormona producida a nivel mesangial y estimulada ante cuadros de hipoxia, es un producto básicamente renal. En el contexto de una enfermedad renal crónica, de concepto, los pacientes tienen tendencia a la anemia. ¿Cómo es la anemia? Es una anemia tipo normocítica, normocrómica, fesopénica en primera instancia. Ya puede estar, puede tener varias influencias, como ahí se mencionan, no solamente el estado nutricional, sino también las comorbilidades, ya, y pues se tienen hasta 15 causas por las cuales un paciente que ya está en diálisis puede tener una tendencia a la anemia. La anemia per se puede provocar inclusive pues un coranémico, ¿no?, una insuficiencia cardíaca solamente por la anemia, por el grado de hipoxia y aumento del trabajo de ventrículo izquierdo. Entonces, es un tema también muy a tomar en cuenta, toda vez que también existen valores diferentes entre la altura y el llano.
toda la literatura que nosotros podemos leer es mayormente de valores a nivel de el llano, no así de la altura. ¿No? Para esto pues se recomiendan estudios latinoamericanos o mexicanos, o bolivianos que también existen, para saber exactamente los valores de hemoglobina que se debe acá tomar en cuenta. Ok, desde ya un paciente en enfermedad renal crónica es un paciente con una inflamación crónica y por ende pues podemos encontrar varios marcadores como la albuminemia, por ejemplo, y la disminución de glóbulos rojos también con marcadores de inflamación. Ya el cuadro de hemosiderosis, difícil de presentar, pero no imposible. Ya pues también es un cuadro sobre todo que se puede dar ante la reanimación, por así decir, muy efusiva de un cuadro de anemia. Ya por ende pues se recomienda que las transfusiones de sangre sí las podemos tomar en cuenta por debajo de 10 miligramos por ciento, 10 miligramos de decilitro de hemoglobina y hay 30 de hematocrito, no así cuando estamos en 11 o en 12, salvo que pues haya otro tipo de contextos que debamos tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo una miocardiopatía dilatada, ¿no? O como comorbilidad, por ejemplo, ¿ok? Otro tema a tomar en cuenta, y ustedes ahí se dan cuenta por un lado, son los laboratorios específicos para hacer la evaluación de una osteodistrofia renal o una alteración mineral ósea a propósito de la enfermedad renal crónica. Sepan ustedes, estimado auditorio, que pues mientras progresa la enfermedad renal crónica, ¿no? A partir del grado 3B ya podemos encontrar alteraciones del metabolismo mineral óseo. ¿Ya? Entonces, no vamos a de ninguna manera tomar en cuenta los valores de normocalcemia, hipercalcemia, así como hipofosfatemia, perdón, de los resultados de laboratorio, sobre todo hablando de un paciente en enfermedad renal crónica, ya que los valores son más bajos ya para dar mayor sensibilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? Ya ahí tienen todos ustedes todas las determinaciones laboratoriales que se pueden realizar. El hecho pasa porque la remoción de calcio, por un lado, ¿no? Ustedes ven acá, por un lado, ¿no? Los cuerpos vertebrales casi translúcidos. Ya la remoción de calcio por los osteoblastos o la producción baja de los osteoblastos con mayor producción por estímulo de la PTH de los osteoclastos ya hacen de que que se produzca una decalcificación en general y que ese calcio, pues para tratar de nivelar la hiperfosfatemia de concepto que también tienen los pacientes, pues no pueda retornar ya directamente a los huesos. En todo caso, produce también una calcificación vascular, como ven acá, más visible acá, ya que va a producir una rigidez ya de las arterias y por ende disminución de la posibilidad de mayor vasodilatación en el contexto de hipoxemia en un cierto tejido, como por ejemplo el cardíaco. Y esta es una de las razones por las cuales el riesgo cardiovascular en un paciente en enfermedad renal crónica está más alterado, más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando normalmente los pacientes evolucionan a este nivel, ¿no?, de calcificación vascular, sí podemos decir que el tiempo de vida en estos pacientes se ha cortado mucho. ¿Ya? Todas estas imágenes así en punteado son calcificaciones. Ok, entonces esto es todo un capítulo de la osteodistrofia renal que pues siempre en general pues es bueno tomarlo en cuenta, vuelvo a repetir, ya con determinaciones de fósforo, calcio, PTH y vitamina D desde una enfermedad renal grado 3B. Bueno, los péptidos natriuréticos, ya para concluir, son también importantes a tomar en cuenta, toda vez de que pues ahí uno puede entender que hay
varias maneras que, que el riñón entra en interacción con el corazón, con el cerebro, ¿no? Para manejar la volemia. La hipervolemia, como en el contexto, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, pues es sensada por el corazón mediante la producción de péptido natriurético, y pues va a ayudar a la mayor eliminación de orina, ¿no? De volumen. Esto de todos modos no siempre es posible. ¿En quiénes? En los pacientes, no en enfermedades renal crónica. No solamente, también existe un péptido natriurético a nivel cerebral, no endotelial, ya, y pues desde ya cuando está elevado nos habla también como un marcador de riesgo cardiovascular. ¿En quiénes podemos hacer la determinación? En los pacientes con edad avanzada, en pacientes con enfermedad, en pacientes con síndrome coronario agudo, en pacientes con cor pulmonar crónico, en pacientes con tromboembolia pulmonar, y pues en general en todos los pacientes que puede entenderse como un aumento del gasto cardíaco. En todo caso, para ya concluir, aplicar un método clínico siempre es considerado antes de esperar que el resultado del laboratorio nos dé el diagnóstico. Nos refuerce el diagnóstico, eso es lo que siempre debemos tratar de realizar. No que espere en todo caso uno de X o Z resultado. Ya hay ciertas peculiaridades, como ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en los niveles de calcio y fósforo en un paciente en enfermedad renal crónica, ¿no? Los niveles de glucemia, los niveles de creatinina en un paciente con nefropatía diabética. Ya, pues, una manera de reforzar la calidad de médico, la calidad de personal de salud, es precisamente que todo esté documentado, reforzado en estos documentos que son también de uso legal, como son los laboratorios y en general todos los exámenes complementarios, ¿no? Y claro, reitero, como al primer punto igual, uno qué espera del resultado, y uno no puede directamente irse a una angiotomografía para ver calcificaciones vasculares, tomando en cuenta el costo y además la exposición a radiación de los pacientes. Es decir, uno siempre tiene que no solamente pensar en ahorrar en el ahorro del paciente y familiar, sino también en el ahorro de la salud del mismo paciente. Y al final de cuentas, el razonamiento, por un lado, de cada uno de ustedes, y les animo, pues que no es muy práctico, muy típico en Bolivia, pero les animo a que formen equipos, ¿no? De análisis de cada caso, para que estos puedan tener, los pacientes me refiero, mejores resultados y puedan ver, ¿no? Un trabajo conjunto, que es lo que muchas veces nosotros obviamos. Muchas gracias por haber escuchado la presentación. Pues creo que me he extendido. De todos modos, estoy presto siempre a las preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor, por la exposición del tema. Damos paso a una ronda de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede encender su micrófono y formular su pregunta, o también puede realizarla a través del chat. Bueno, a modo de apoyar para que puedan consultar, ya les digo, una muestra de sangre y una muestra de orina son requisitos siempre al momento de que ustedes evalúen a un paciente ya diabético, por ejemplo. ¿Ya? Y en estos, pues, lo que ustedes imaginen para hacer la solicitud de un examen, pues va a ser siempre analizado, bienvenido por los pacientes, ya que eso da también el reconocimiento de que uno está individualizando en cada paciente y profundizando más en el análisis de su enfermedad. Bueno, doctor, creo que tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, voy a ver, aunque nadie está levantando la mano, pero no veo el chat. ¿Dónde está? En la parte de mensajes.
A ver, si veo acá los participantes. No sé si me puede ayudar con la lectura de los mismos. Claro, doctor. Yo voy a dar lectura a las preguntas. La participante Giovanna nos dice, buenas noches, quisiera saber a qué se refieren cuando dicen análisis de sedimento de orina, que muchos labos no lo hacen. Bueno, el sedimento de orina es una parte del examen general de orina. Ya el examen de orina como tal tiene tres partes, ya una química, ya y otra pues física. Ya la tercera muchas veces está relacionado, inclusive entre las dos se relaciona, ya para hacer un análisis completo. En las emergencias sobre todo se hace ya práctica habitual, por ejemplo en algunos seguros como la Caja Nacional, en la emergencia a uno no le dejan solicitar el análisis completo, sino un sedimento urinario. El sedimento urinario, si bien no nos habla de pH sanguíneo, no nos habla de densidad, por ejemplo, pues sí nos puede hablar, ¿no?, de la presencia celular, ¿no?, leucocitos, piocitos, glóbulos rojos, bacterias, cilindros. Y muchas veces, claro, con esto, de una manera mucho más rápida, uno puede llegar a hacer el análisis, sobre todo en el contexto de una emergencia. Pero cuando uno quiere hacer un análisis mucho más completo, pues tiene que solicitar el examen general de orina. Vuelvo a repetir, el sedimento urinario, más que todo en el contexto de emergencia, sí lo podemos tomar en cuenta. Gracias, doctor, por la respuesta. También tenemos otra pregunta que dice, para diagnóstico de reflujo vesicouretral, ¿la ecografía qué datos aporta? Bueno, de hecho, el reflujo vesicoureteral, si bien nos puede ayudar los estudios de imagen, ya el reflujo vesicoureteral se puede llegar a estudiar con estudios contrastados, ya de radiografías. Ya estos nos van a hacer denotar que probablemente existe un aumento de la presión intraureteral, ya, en los uréteres y por ende a nivel del ilio renal, ya a nivel de los cálices. Y esto pues, por ejemplo, en una deformación congénita va a tener una significancia sobre todo para la mayor identificación o la mayor frecuencia de infecciones urinarias. Por ende, un reflujo ureteral, vesicoureteral positivo nos hace suponer de que urología, como la especialidad quirúrgica de la vía urinaria, va a tener que, si no hacer análisis, sobre todo estudios contrastados para identificar el sitio de la estenosis, hacer posiblemente un manejo quirúrgico del reflujo vesicoureteral. No es de los más típicos. Regularmente uno no encuentra muy frecuente pacientes con reflujo vesicoureteral en edad adulta, más es de la edad pediátrica. Gracias, doctor. Como última pregunta, tenemos David nos dice, ¿cuándo se recomienda realizar una biopsia renal y qué información aporta? Bueno, de hecho, la biopsia renal acá, disculpen señores, no se la ha tomado en cuenta. Es un estudio mucho más específico de la función renal. Existen nefropatólogos, ya que no todos los patólogos leen tejido renal, ya, y pues claro, también nosotros nos ofrecen en muchos países la nefropatología como un estudio fellow. Ya es de mucha importancia, en todo caso existen criterios. Uno de los criterios básicamente es el que un paciente pueda presentar proteinuria. Ya proteinuria o subnefrótica, recuerden ustedes que había ahí mencionado los criterios por encima de 3.5 gramos. Cuando la proteinuria está por encima de este valor, desde ya ese ya es un criterio muy fuerte. El segundo criterio a tomar en cuenta es los niveles de creatinina, ya que no es lo mismo una proteinuria en el contexto de un filtrado glomerular por encima de 90 o por encima de 60 ml minuto, es decir, una creatinina casi normal, ya a una creatinina que tenga tendencia al ascenso. Si hay una creatinina con tendencia al ascenso, proteinuria
y tal vez hasta hematuria, esos son los criterios para hacer una biopsia renal. ¿En quiénes no se realiza una biopsia renal? Típicamente hay dos grupos. La biopsia renal en un paciente con nefropatía diabética no es necesario, digamos, ya porque uno ya sabe qué es lo que vamos a encontrar de acuerdo a la evolución y los criterios de los grados de Morgens en nefropatía diabética. No se estila realizarlo, ¿no? Salvo casos muy particulares. ¿Ya? Y pues en un paciente con enfermedad renal crónica que está llegando ya a la diálisis por el riesgo de sangrado al momento de hacer el estudio, pues no es pertinente realizar. Igual hay que ver siempre e individualizar cada caso. En todo caso, la biopsia renal, estimado público, pues nos sirve por un lado para hacer el diagnóstico representativo completamente. El requisito son 2 a 3 cilindros que se toman en cuenta ya en una muestra de biopsia percutánea, la que realizamos muchos de nosotros, ya y es representativa de ambos riñones. ¿Ok? Y por el otro lado, pues no solamente nos da la posibilidad de hacer el diagnóstico, nos da la posibilidad de proyectarnos al pronóstico. Es decir, si este paciente va a ingresar en menos tiempo, en más tiempo, se está recuperando o no de una enfermedad renal y por ende si va a ingresar a hemodiálisis. Bueno, muchas gracias, doctor, por las respuestas. Y recordarles también a aquellas personas quienes deseen continuar con su formación académica en esta área y a los que aún no se han inscrito al diplomado en nefrología y tratamientos renales avanzados, que aún pueden incorporarse, estar enviando un mensaje al grupo de WhatsApp para que puedan contactarse con mi persona y les pueda ayudar con su proceso de inscripción. Nuevamente agradecerles a los participantes por su participación y a usted, doctor, por la presentación del tema y la aclaración de las respuestas. Damos por concluida esta sesión y les deseo muy buenas noches a todos. Que tengan muy buena noche. Buenas Y noches. bienvenidos al curso.